Hoy viernes, día de abstinencia, se nos presenta este elemento tan importante en la vida cristiana y que, por desgracia, en la actualidad está secularizado, el ayuno. El ayuno. Hoy la liturgia nos viene a hablar de lo importante que es el ayuno, que en la tradición cristiana ha venido a menos hasta reducirse a la más mínima expresión, signo de la decadencia espiritual en la que nos encontramos. Estoy hablando de los católicos. Hay cristianos de otros ritos orientales que ayunan mucho. La legislación vigente, el Código de Derecho Canónico, la Iglesia, que es madre y que conoce la debilidad tan grande en la que nos encontramos, con una falta de vigor muy grande dentro de la Iglesia, sobre todo después del Concilio Vaticano II, pues ha reducido el ayuno a la mínima expresión. Actualmente el canon 1252 del Código de Derecho Canónico, a partir del 1249, legisla. Nos dice que el ayuno es para las personas desde los 18 años a los 59 años. Enseguida la Iglesia se apiada de los mayores y les exime de esta obligación que, como vamos a ver ahora, es tan liviana. Eso sí, a los menores de 18 años o a los mayores de 59 se les dice que sean formados en el espíritu del ayuno, que no consiste solo en reducir la comida. Se suele decir que el ayuno consiste en no comer entre horas y hacer una sola comida completa al día durante 2 días, solo 2 días al año, el miércoles de ceniza y el viernes santo. Son los 2 únicos días obligatorios de ayuno. Es verdad que el Papa Francisco, y a mí me sorprende gratamente, con una cierta frecuencia convoca días de ayuno. El pasado miércoles de ceniza nos invitó a hacer ayuno por la situación del este de Europa, la invasión, a raíz de la invasión de la Rusia de Putin a Ucrania. La abstinencia, que implica no comer carne, está encomendada a los mayores de 14 años sin límite de edad por arriba. Y esto es algo que los cristianos han olvidado todos los viernes del año, no solamente los viernes de Cuaresma. Si bien es cierto que los viernes que no son de Cuaresma, las conferencias episcopales pueden permitir que se cambien por alguna obra de misericordia o alguna obra piadosa. Vamos al Código de Derecho Canónico, 1249. Todos los fieles, cada uno a su modo, están obligados por ley divina, no humana, a hacer penitencia. Repito, todos los fieles, cada uno a su modo, están obligados por ley divina a hacer penitencia. Esta ley divina se convierte, se hace letra en la ley positiva, en la ley humana, en la ley eclesiástica, que actualmente está reducida a la mínima expresión, como decíamos antes. Para que todos se unan en alguna práctica común de penitencia, porque la penitencia debe ser individual, pero se han fijado unos días penitenciales en los que se dediquen los fieles de manera especial a la oración, a realizar obras de piedad y de caridad y se nieguen a sí mismos cumpliendo con mayor fidelidad sus propias obligaciones, sobre todo observando el ayuno y la abstinencia. Es decir, la penitencia va más allá del ayuno y la abstinencia. Se trata de oración, obras de piedad y de caridad. El canon 1250 dice que son días penitenciales todos los viernes del año y los 40 días de la Cuaresma. O sea que hay muchos días penitenciales. Lo que yo digo que está reducido a la mínima expresión es el ayuno. Los días penitenciales son muchos, 40 al año, y todos los viernes a los que cada uno vaya buscando. El canon 1251 dice: todos los viernes, salvo que coincidan con una solemnidad, debe guardarse la abstinencia de carne. Todos los viernes. Otra cosa es que las conferencias episcopales, como ya he dicho, puedan hacer que se puedan cambiar fuera del viernes de ceniza y el miércoles santo, el miércoles de ceniza y el viernes santo, se pueda cambiar. De hecho, pues aquí en Perú, por motivos de pobreza, pues también está muy reducida la abstinencia. Pues hay gente que apenas tiene carne y para un día que lo tiene, pues... Pero bueno, pues ahí viene la conciencia de cada uno.
Bien, esto es con respecto a la letra del ayuno y la abstinencia. Ahora vamos con el espíritu, que es lo que importa en la liturgia de hoy. Precisamente la liturgia de hoy está llamada a recordarnos cuál es el ayuno grato al Señor. En una época en la que se ayunaba mucho más que ahora, una cultura como la judía, el Señor da la sensación en una visión superficial, da la sensación de que no le gusta el ayuno. Sí le gusta, lo que pasa es que quiere explicarnos cuál es el ayuno que le es grato. Esto, ya digo, leído hoy puede dar la sensación de que el Señor le parece muy bien que ayunemos tampoco. No, pero lo importante no es tanto que se ayuna, sino cómo se ayuna. Hablábamos el miércoles de ceniza de la importancia de que los galgos que persiguen al conejo vean la presa para poder seguir. Pues de eso se trata cuando nosotros ayunamos, cuando nosotros hacemos abstinencia, que no nos quedemos en nuestra práctica mirándonos el ombligo, sino que miremos a Cristo y sepamos por qué ayunamos y por qué hacemos abstinencia, para qué ayunamos y para qué hacemos abstinencia. De hecho, hoy se ayuna mucho. Hoy se ayuna mucho. Lo malo es que no es por motivos religiosos. Cada vez nos encontramos más terapias orientales y de yoga para limpiar el cuerpo, para desprenderse de no sé qué toxinas, y sobre todo por motivos estéticos, pues la gente se somete a dietas hasta el punto de que están degenerando en enfermedades como la anorexia y la bulimia, que se convierten en enfermedades psicológicas y psiquiátricas enormes que nos están llevando a muchas familias a situaciones muy, muy dramáticas. El ayuno y la abstinencia no deben ser meras prácticas externas, como realiza, por ejemplo, para entender muy bien esta indignación del Señor, tanto en el Evangelio como en la profecía de Isaías. Es bueno que miremos a los musulmanes, una religión muy externa, que pretende comprar el cielo con prácticas meramente exteriores. Y entonces nos encontramos con el Ramadán, que es una especie de cuaresma para ellos, en la cual vemos que se abstienen de un modo fuerte de la comida, pero a las 12 pueden comer y ya no hay freno, como si no existiera la gula. Bien, evidentemente eso no puede ser grato al Señor, y eso se refiere a la comida y también a la abstinencia sexual, del trato con mujeres. Pues los musulmanes a partir de las 12 apenas ven freno a sus apetencias, lo cual no tiene ningún sentido. Ya digo que el Evangelio de hoy parece que Jesús invita a no ayunar, y lo que hace no es no invitar a dejar de ayunar, sino a purificar el ayuno. Es decir, hacer del ayuno un medio y no un fin. La Virgen de Lourdes y la Virgen de Fátima nos ha recordado la necesidad de ayunar. En la Primera Guerra Mundial, la Virgen de Fátima se muestra a los pastores y les habla no de ponerse la mascarilla, y eso que es inminente una pandemia mucho más terrible que la que hemos vivido estos 2 años, como es la gripe española, y la Virgen no le dice a los pastores que se pongan mascarilla. No tengo nada contra la mascarilla, o algo sí, pero bien, no es el momento, sino les dice que hagan penitencia, y hay una aparición en la cual la Virgen le dice a los pastores: quítense la cuerda por la noche. Se habían puesto una soga tosca que les hacía daño, y la Virgen le parecía muy bien que unos niños tan pequeños hicieran penitencia. Ahora habían exagerado, y entonces el ángel les había dicho que hicieran penitencia, y la Virgen les alivia un poco la penitencia, pero no les dice que no hagan penitencia. Para entender cuál es el ayuno grato al Señor, nos vamos al capítulo 58 del profeta Isaías. El día del ayuno ustedes buscan su propio interés para ser vistos, para ser aplaudidos, apremian a sus servidores y ayunan entre riñas y disputas, dando puñetazos y sin piedad. Yo esto lo he entendido mejor a raíz de la lectura del testimonio de Asia Bibi, esta pobre mujer que ha vivido un auténtico calvario por defender a Cristo en un pozo frente a las mujeres de su pueblo, allá en Pakistán. Esta pobre mujer, Asia Bibi, cuenta en sus memorias, gracias a Dios y a la oración de muchos y a la intervención de autoridades cristianas importantes, Asia Bibi, que vivía en medio de musulmanes, decía que los cristianos en los días del Ramadán procuraban no salir a la calle y no mezclarse con los musulmanes porque estaban de mal humor.
El ayuno diurno, ya digo que el nocturno por la noche desaparece y a partir de las 12 pueden comer lo que les dé la gana, con lo que implica eso al día siguiente de estar llenos y pasar mala noche, evidentemente. Pero además por el día estaban de mal humor y estaban muy irascibles y los cristianos les tenían miedo, dice Asia Bibi. Aquí he entendido yo mejor eso de que ustedes ayunan entre riñas y disputas dando puñetazos y sin piedad. No ayunen así, dice el profeta Isaías, buscando oír en el cielo sus voces. Es este el ayuno que el Señor desea, ustedes que gritan al Señor y que parece que no responde porque no le gusta el espíritu con el que ustedes ayunan. Mueven la cabeza como un junco, este movimiento tan característico de los judíos cuando oran, se acuestan sobre saco y sobre ceniza, pero ¿acaso eso es agradable al Señor? El ayuno que yo quiero es el siguiente, y se refiere a la justicia social y a la piedad y a la caridad. Abrir las prisiones injustas, trabajar porque se han castigado realmente los malvados y todos nos damos cuenta de que personas por delitos muy pequeños y a veces de modo injusto son encarcelados, los que vamos a la cárcel con frecuencia para predicar la palabra de Dios a los reclusos, pues nos damos cuenta de que no todos los que están ahí son culpables y nos damos cuenta de que muchos culpables están fuera y nunca entrarán porque son gente poderosa. Abrir las prisiones injustas, hacer saltar los cerrojos de los cepos, dejar libres a los oprimidos y romper todos los cepos. Hacer obras de misericordia, partir tu pan con el hambriento, hospedar a los pobres sin techo, vestir al que está desnudo. Al fin y al cabo, librarse del egoísmo, no cerrarte a tu propia carne. Entonces, ese día, cuando ustedes sean justos, busquen las obras de misericordia, de piedad, romperá su luz como la aurora. Lo que hacía en secreto se plasmará en la luz de la santidad. Y te brotará enseguida la carne sana, te abrirá camino a la justicia y detrás irá la gloria del Señor. Y entonces ahí sí, tú que te quejabas de que Dios no te escucha, clamarás al Señor, gritarás y Él te responderá, aquí estoy. El Salmo, que es el Miserere, el Salmo 50, Salmo penitencial por excelencia, atribuido al rey David después de su pecado con Betsabé, dice, los sacrificios no te satisfacen. Si te ofreciera un holocausto no lo querrías. Mi sacrificio es un espíritu quebrantado, la humilde petición de perdón. Un corazón quebrantado y humillado, tú no lo desprecias. El Evangelio nos habla del reproche que se hace a los discípulos del Señor porque no están ayunando. Y el Señor dice, sí, ayunarán. El Señor quiere que ayunemos, pero hay tiempo para todo. Hay tiempo para ayunar y tiempo para celebrar. ¿Por qué? Bueno, hay un tiempo en que está el novio y un tiempo en que no está el novio. El Señor habla de su pasión y a raíz de su pasión y de su resurrección hay motivos para ayunar y hay motivos para celebrar. Y entonces por eso alternamos nosotros. Los católicos somos los que disfrutamos comer un buen postre y los que disfrutamos cuando renunciamos a él porque estamos en un tiempo penitencial. ¿Pueden guardar luto los invitados a la boda mientras el novio está con ellos? Estamos hablando de la gracia en la que vivimos, pero como también vivimos en pecado, llegará un día en que se lleven al novio y entonces ayunarán. Ya digo, la clave está en ayunar, en unión con Él y por la redención del mundo. Esos son los dos, y por el perdón de nuestros propios pecados. Y de ese modo entendemos cómo ayunar y cuál es el fin por el cual hay que ayunar. Pues que estas palabras nos puedan servir para meditar bien cuál ha de ser el ayuno grato al Señor. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Hasta mañana, si Dios quiere.